Muy buenos días a todos los presentes. Les agradecemos su gentil espera y paciencia. Bienvenidos sean todos al Salón Benito Juárez. Queremos agradecer la presencia de todos nuestros invitados a la inauguración de nuestro ciclo de conferencias con motivo del 24 aniversario de la creación de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, que fue esto el 2 de marzo de 1991. Tener el espacio para reflexionar juntos sobre las interesantes investigaciones y aportaciones que serán compartidas en esta jornada sobre confianza, ética, transparencia y rendición de cuentas, sin duda nos ayudarán a encontrar más y mejores caminos que nos lleven a combatir eficazmente la corrupción, alarmante, por cierto, que vive nuestro país, en virtud de que hoy más que nunca la población reclama confiar en sus instituciones. Pero como lo pusiera de manifiesto Jürgen Habermas en su ensayo Ciudadanía e Identidad Nacional, las instituciones de la libertad constitucional solo son válidas si la población las hace suyas. En consecuencia, es una cuestión evidentemente de corresponsabilidad y cooperación, básicamente de construir ciudadanía. Destacamos la distinguida presencia de nuestro conferencista, maestro Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Sea muy bienvenido. Saludamos con afecto al presidente municipal de Ocoyoacac, alcalde Alfonso González García. Desde luego saludamos a quien encabeza este importante evento, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, doctor Victorino Barrios Dávalos. Agradecer muy especialmente a los servidores públicos de los gobiernos municipales que hoy nos distinguen con su amable presencia, destacando síndicos, regidores, tesoreros, contralores, directores de planeación, directores de administración y de las diferentes dependencias de la administración municipal de las bellas localidades que me permitiré mencionar: de Santo Tomás, Morelos, Ixtapan de la Sal, Sinacantepec, Temuaya, Tenango del Valle, Huehuetoca, Tianguistenco, Otzolotepec, Villa del Carbón, Chiautla, Toluca y Tejupilco. Sean todos muy cordialmente bienvenidos. Asimismo, una cordial bienvenida ofrecemos a los servidores públicos que el día de hoy nos acompañan de las Contralorías Internas de la Administración Estatal, así como de los siguientes organismos autónomos: del IAPEM, del INFOEM, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, del Instituto Mexiquense de Cultura, del Instituto Electoral del Estado de México y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sean todos bienvenidos a este espacio. Estudiantes académicos, compañeros de las dependencias del Poder Legislativo, señoras y señores, bienvenidos todos. Para comenzar con nuestro evento, cedemos el uso de la palabra al Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, doctor Victorino Barrios Dávalos, con la finalidad de iniciar nuestro ciclo de conferencias, así como para dar lectura a la síntesis curricular de nuestro distinguido conferencista magistral. Por momentos me dio la impresión de que hoy le estaba leyendo los invitados a otro evento porque no los veo. Hay como que un déficit de legisladores y un déficit de miembros de los ayuntamientos. ¿Dónde andarán? ¿Qué andarán haciendo? ¿No? Es preocupante, ¿verdad? ¿Qué estarán haciendo? Es un gusto poder recibir por segunda ocasión en este Poder Legislativo a Eduardo Bohórquez, un amigo con el que hemos tenido oportunidad de tratar
algunos asuntos desde que estaba como en el Consejo de Transparencia, ¿no? Es una importancia grande que un ente que se dedica a revisar cómo funcionan los gobiernos, cómo es que la gente cree en los gobiernos, en qué nivel estamos de atención y en qué nivel de credibilidad nos encontramos los funcionarios y los gobiernos, para que en una institución tan prestigiada como lo es Transparencia, pues tengamos la oportunidad de escucharte. Muchas gracias, Eduardo. Él, además de la preparación académica suficiente para este cargo, es director del capítulo México de Transparencia Internacional y representante de la sociedad civil ante la Alianza por un Gobierno Abierto en México. Colabora en el Banco Mundial, asesorando en materia de transparencia y rendición de cuentas, en la provisión de servicios públicos y administración de recursos, como el agua y otros servicios a los que están obligados los gobiernos a prestar. Asimismo, tiene experiencia en la medición y evaluación del impacto de la corrupción, monitoreo de instrumentos internacionales anticorrupción, ética e integridad en el sector privado, la relación entre institucionalidad y corrupción en la política social, entre otros. En 2014, hacia el Parlamento Abierto, él tiene alguna publicación muy reciente de estas fechas, hacia un Parlamento Abierto. También tiene otra en el escrutinio de la gestión pública con el InfoDF, otras más en Foreign Affairs, la revista española que conocemos, y ha participado en distintos proyectos de evaluación. A mí me tocó tratar algunos asuntos hace tiempo con él y siempre tan ameno, tan capaz. Por eso es un gusto volverte a tener, Eduardo. Qué buena oportunidad para seguir reflexionando sobre estos puntos, sobre todo ahora que en el país se ha aprobado este sistema nacional anticorrupción y que quizás no es lo que decían algunos partidos políticos en sus promociones. Es una cuestión de ver la rendición de cuentas desde un punto de vista más sistemático, por eso le han denominado sistema. Yo espero que eso sea como en la ciencia, ¿verdad? La ciencia es un sistema y eso habrá de dar lugar a una rendición de cuentas más efectiva. Yo también estoy consciente de que esas reformas a los artículos constitucionales recientes tendrán que dar, por supuesto, otro tipo de sociedad. Ya está bien de que muchos funcionarios llegan, se enriquecen, se vuelven importantes y pasan de personas a querer que les llamen incluso personajes. Hay que cambiar esas cuestiones porque solo deterioran la vida pública, deterioran a cualquier funcionario, a cualquiera que percibe ingresos del erario. Entonces, tenemos que ir cambiando esas cosas. Este país, y no es la revista, este país tiene que ir modificando su forma de ver las cosas, tiene que ir cambiando la estructura para rendir las cuentas y el ciudadano se tiene que hacer cada vez más ciudadano, más solicitante de información, más demandante de la verdad y, como decía Tácito, más capaz, para que no haya tantas leyes, porque tantas leyes también es sinónimo de corrupción. Pues bienvenidos, muchas gracias y los voy a dejar con Eduardo Borges para que podamos abrevar de lo que siempre nos apura y nos ayuda. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Victorino, muchas gracias por la invitación.
Es importante, por lo menos para una organización como Transparencia Mexicana, acudir al llamado no solo del Congreso en lo general, sino de los órganos responsables del control interno del Congreso y, bueno, en el caso del Estado de México, del control coordinado con otros entes, en el caso particular de esta entidad, con los municipios que están presentes aquí, a quienes les agradezco mucho el tiempo y la disposición de acompañarnos. Voy a hablar de muchas cosas que les van a sonar tan extrañas como les sonaban a muchos de mis amigos los temas de transparencia en 1999, cuando por primera vez hablamos de ese tema. Victorino y yo ya llevamos algunos años de conocernos, pero la primera vez que di una conferencia sobre el tema fue en 1998. Y en 1998 había una reacción muy natural cuando se hablaba de transparencia gubernamental. Decían los que acudían a esos espacios, decían, eso es muy importante, pero no es para México, es para países como Finlandia, como Dinamarca, como Suecia, tal vez para los Estados Unidos, pero no para México. Y muchas de las personas que participaban en estos espacios y otras que han estado en estudios que Transparencia Mexicana ha conducido, siguen pensando que el problema de la corrupción es un problema endémico a la sociedad mexicana. Después hay que explicar la diferencia entre endémico y epidémico, porque son dos cosas distintas, pero ellos dicen es endémico, es parte de nuestra cultura, así son nuestras instituciones, nuestras prácticas, y no se puede vivir de otra manera que no sea así. Bueno, lamento haber disentido de ellos, como también disentí antes de dos profesores universitarios en los Estados Unidos, Gabriel Almond y Sidney Verba, que decían que nuestra cultura política era parroquial, eso lo dijeron en los años 70 y 80, y que como teníamos una cultura política parroquial los mexicanos, no podíamos darnos instituciones democráticas. La historia de muchos de estos temas ha sido primero la de romper, no la inercia institucional, Victorino, que es fuerte, sino la inercia cognitiva. Es cómo entendemos un problema, cómo nos vemos a nosotros mismos, quiénes pensamos que somos y a qué tenemos derecho y no tenemos derecho. Los últimos 17 años de mi vida se los he dedicado a tratar de ilustrar que podíamos tener buenas instituciones en materia de transparencia y buenas prácticas. 97% de la información que se solicita a la Administración Pública Federal se entrega en tiempo y forma, y no somos finlandeses, ni daneses, ni suecos. Y del 3% que no se entrega, que es un 3% muy razonable si comparan lo que ocurre en el IFAI con lo que ocurre con otros órganos garantes del mundo, muy poquitos asuntos, menos del 10% de la totalidad no se satisface después de una recomendación del IFAI a favor del ciudadano. Pues si somos un país de pillos, ¿no?, de ladronzuelos, de corruptos, ¿por qué podemos tener instituciones que sí funcionen? ¿Por qué en el mismo país que tiene tantos escándalos de corrupción cada semana podemos tener un Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que resuelve de manera sistemática, normal, sin aspavientos, la entrega de información y que ya pasó el 1.000.000 de solicitudes de acceso a la información pública? Pues no que eso era para los finlandeses y para los suecos, no que nuestra cultura política, como decían los mexicanólogos de la Universidad de California, no daba para tener instituciones democráticas. Se sorprenderían ustedes, yo trabajo en un organismo internacional, que Alemania pues toma el caso mexicano para discutir su ley de acceso a la información pública, porque los alemanes no tienen una buena ley de acceso a la información pública, como no tenían, por ejemplo, en 1994-95, lo que nosotros estábamos ya discutiendo en la Administración Pública Federal, que era un sistema de compras transaccional vía Internet. Lo llamamos en ese momento Compranet. Pero en 1995 Canadá no tenía un sistema de compras electrónicas gubernamentales, tampoco lo tenía Alemania, y fue México pionero en ese tema. No quiero decirles con esto que no tenemos problemas graves que enfrentar en el país. Les trato de animar a pensar que el primer problema que tenemos es uno de inercia cognitiva. No queremos pensar al país de forma diferente, y mientras no lo pensemos de forma diferente, estamos destinados a seguir fracasando en muchas de las áreas donde no cambiemos nuestros anteojos, donde no cambiemos nuestros paradigmas y nuestra forma de vernos a nosotros mismos.
cuando decidimos cambiar el paradigma en el que vivimos, cuando decimos romper con las ataduras institucionales y cognitivas que todavía a muchos sostienen, entonces podemos tener instituciones que funcionan. Eso no quiere decir que todos los órganos garantes del país funcionaran bien. Si hubieran funcionado bien los órganos garantes de acceso a la información pública, no hubiéramos tenido que reformar 3 veces la Constitución General de la República para asegurarnos de que el artículo 6º constitucional efectivamente fuera un derecho idéntico para todos los mexicanos y mexicanas. Tuvimos que hacerlo porque el hecho de que diseñáramos bien al IFAI no significaba que los congresos estatales diseñaran bien a sus órganos garantes locales, porque también ahí hay inercias institucionales, políticas, cognitivas, amarres, componendas, alianzas, y lo que puede ser un nuevo paradigma puede distorsionarse una vez que baja a otros lugares. En este momento, nuestra pelea más importante como sociedad es dejar atrás una idea, yo diría que cuando menos romántica, pero tal vez profundamente ingenua, la idea de los ares anticorrupción, ¿no? Y estamos metidos en este momento, insisto, les puede sonar tan extraño a ustedes como a otros les sonaba la idea de que podíamos tener acceso a la información pública en México hace 17 años, hoy tal vez les suene tan extraño como a esos otros mexicanos y mexicanas el tema de la transparencia, el hecho de que estemos renunciando ya a la idea de los ares anticorrupción. Miren, no tengo que hacer una larga revisión histórica para decirles que los ares ni en Rusia funcionaron, ¿no? En la Rusia zarista terminaron con una revolución comunista, ¿no? Los ares no son una buena idea. Los ares anticorrupción se pensaron en nuestro país porque teníamos un modelo de partido único y un modelo hegemónico y un sistema autoritario. Con un sistema autoritario y vertical, el presidente lo que quería era construir un sistema de control para sus propios alineados, ¿no? Para su propio gabinete. No estaba pensando en el control democrático, ni estaba pensando en el control del ejercicio público para cambiar la vida de los ciudadanos. Estaba pensando en mecanismos para jalar a los distintos grupos dentro de su equipo y de su partido e ir regulando el poder, ¿no? Así se concibió hace 45 años la Contraloría General de la República, no como un instrumento del control de la soberanía sobre el ejercicio gubernamental, sino como un instrumento de control político de la Presidencia de la República sobre el gabinete y sobre las fuerzas políticas del país. Como todo es válido históricamente, porque pues hay un contexto que explica por qué se operó de esa manera, el problema no es, otra vez, que hayamos pensado eso hace 40 años. El problema es que sigamos pensando que esa fórmula resuelve los problemas de corrupción en México, es decir, que sigamos con la inercia cognitiva e institucional. Y ha sido muy difícil romper esa inercia, porque la tentación es muy grande. Imagínense ustedes que piensen yo creo que un respetable abogado que está enfrentando un momento muy difícil, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Imagínense ustedes cuando hay un modelo de inercia cognitiva tan fuerte en todo el país, cuando todos pensamos que la lucha contra la corrupción debe ser de una manera, que lo nombren a alguno de ustedes secretario de la Función Pública como el secretario Andrade, ¿no? Todas las expectativas del país se vuelcan sobre un individuo, ¿no? Porque estamos todavía operando con la lógica de los ares. Y entonces la opinión pública correctamente dice, bueno, ¿cómo ese señor va a poder enfrentar no solo la investigación del titular del Ejecutivo Federal, sino los problemas de corrupción que están en el país? Bueno, ¿y qué responde el secretario de la Función Pública al día siguiente en su primera entrevista pública? Responde, yo no tengo facultades y atribuciones para conducir la investigación que se me está planteando desde la opinión pública y tampoco para enfrentar el problema de la corrupción que está afectando a nuestro país de manera epidémica y no endémica, ¿no? No es que sea propia de la mexicanidad, es que es una epidemia que está asolando al país. ¿Qué responde el secretario? Lo que tiene que responder cualquier órgano interno de control que sea responsable. Yo soy solo un órgano interno de control. Yo no soy un SAR anticorrupción. Yo no puedo, con todas las expresiones de la corrupción, aun cuando la opinión pública espere que yo me conduzca de esa manera, ¿no? Hemos visto el final en esa designación y en la sorna, la burla, los memes, ¿no? Las muchas fotografías que recorrieron las redes sociales, hemos visto el límite histórico de un paradigma. En ese momento, en el momento en el que el secretario de la Función Pública
admite por primera vez no tener las facultades y atribuciones para cumplir con la tarea que se le ha encomendado, es que terminó un paradigma en la historia del país. Los órganos internos de control solo son órganos internos de control, nada más. Y se sujetan a la ley como todos los demás y tienen las limitantes institucionales que las facultades, atribuciones que les da la ley. No son SARes anticorrupción. No saben ustedes qué importante es para el país dejar atrás esta idea caduca ya, pero que como paradigma seguía siendo parte de nuestra discusión pública, porque entonces el órgano interno de control tendrá que obtener facultades adicionales, atribuciones adicionales, recursos adicionales para cumplir eficaz y eficientemente con la tarea que realmente tiene que desarrollar, que es la del control y la disciplina interna de la administración pública. Y el órgano externo de control, que en las entidades llamamos de muchas formas distintas, ¿no? Entes superiores de fiscalización, y a nivel federal llamamos Auditoría Superior de la Federación, también podrá dejar atrás esta falsa idea de que su función es que una vez al año, alrededor de la presentación del informe anual del auditor superior, observamos miles de millones de pesos, ¿eh? Se hablaba de que solamente eran observables en las entidades federativas 60,000 millones de pesos de la cuenta pública de hace 2 años, y que termine esto en otra cosa que no sea un par de notas en los periódicos, ¿no? El asombro de muchos de nosotros, la sensación de que algo grave está pasando, pero nada más. ¿Por qué? Porque el auditor superior de la Federación, pues todo lo que hace es presentar un informe de auditoría, nada más, ¿no? Y cuando encuentra elementos para presentar, para iniciar un procedimiento por responsabilidades, pues tiene que ir con el órgano interno de control o tiene que ir a la Procuraduría General de la República, ¿no? Si el asunto es de naturaleza penal. Entonces, decíamos, ese gran órgano que es la Auditoría Superior de la Federación, pues formaba parte de un rito que yo creo que el país ya no aguanta, ¿no? Esta sensación de que pasan muchas cosas y después no pasa nada. Yo creo que todos tenemos esa sensación, ¿no? Y se hace mucho ruido de las observaciones, de los 60 y tantos mil millones en las entidades federativas, y luego no pasa nada, ¿no? Porque no hay ningún responsable de este asunto. Nadie, ¿verdad? Y después, cuando se solventan las observaciones, porque algunas de ellas se solventan, no hay una nota en el periódico que diga, ¿no? Se solventaron de los 60,000 millones de pesos, 35,000 millones. Esa nota ya no aparece. Nadie dice ya se solventó. En el imaginario colectivo, en la opinión pública, lo que queda es la idea de que este es un país lleno de impunidad, ¿no? Que la gente se roba el dinero en bolsas, los servidores públicos hacen mal uso de los recursos y no pasa nada. ¿No tienen esa sensación? Bueno, nosotros hemos construido esa sensación. Esto no es no surge por generación espontánea, tiene que ver con el diseño institucional que hemos construido por décadas. Tiene que ver con el concepto que tenemos de la corrupción y la forma en la que enfrentamos la corrupción. Les pongo un ejemplo más. Ya mencionaba Victorino la aprobación en la Cámara de Diputados, prácticamente por unanimidad, ¿no? Habrá quien por objeción de conciencia hubiera decidido votar en contra, ¿no? Lo entiendo, o abstenerse, pero prácticamente por unanimidad de un sistema nacional anticorrupción. Y podemos discutir cuáles son los pilares del sistema. Los menciono muy rápidamente, no se trata de entrar a detalle. Ya mencionaba Victorino que se afectó la Constitución en 14 artículos y muchas instituciones que van a desarrollarse a partir de estos 14 artículos, pero vean ustedes en 3 ejes, para ponerlo muy simple, y muchos de ustedes conocen la materia, entonces no hay necesidad de entrar a demasiado detalle. Pues lo que se está resolviendo es algo muy sencillo. ¿Qué le toca al órgano interno de control? ¿Qué le toca al órgano, llámenlo como quieran, ¿no? Secretaría de la Función Pública, Secretaría de la Contraloría? ¿Qué le toca a un órgano interno? ¿Qué le toca a un órgano externo? ¿Qué le toca a quien sancione? En este caso la idea es que quien sancione no sea quien investigue, por eso se va a modificar el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y se va a crear una sala especializada para sanción administrativa para asuntos graves. ¿Qué le toca al fiscal anticorrupción, que está por nombrarse?
a partir de la reforma que también se ha hecho a la Procuraduría General de la República, para que primero se convierta en una Fiscalía General de la República y en el 2018 se convierta en una auténtica Fiscalía General de la Nación. En realidad son piezas de un rompecabezas, no les estoy complicando demasiado la estructura. Lo interesante no está en cuáles son las piezas del rompecabezas, sino en cómo se van a relacionar entre ellas, qué las hace realmente un sistema. Y lo que las hace realmente un sistema es que hay un cambio en ciertas definiciones muy importantes. Por ejemplo, en lugar de tener una ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, vamos a tener una ley general de responsabilidades y anticorrupción. Y usted dice, ¿y por qué hay que decir responsabilidades y anticorrupción? ¿No? Pues los abogados presentes seguramente dirán, ¿no?, que es un desatino, ¿no? Bueno, por años pensamos que combatir la corrupción, esos 40 años de inercia institucional, era controlar a los servidores públicos solamente, ¿no? Esa era la teoría detrás de todas nuestras instituciones. Por eso se llamaba Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El pequeño problema es que la corrupción tiene otro 50% del otro lado, ¿no? Hay un corruptor y un corrupto, siempre. El corruptor puede decir que lo estaban extorsionando, ¿no? Nada más que si no denunció la extorsión, entonces pasó a ser un corruptor. Sí, eso está claro, ¿verdad? Entonces, una de las piezas más importantes del nuevo sistema es que se va a sancionar a las dos partes. Al que corrompe y al que se deja corromper. Imagínense lo divertido que va a ser esto con los temas de tránsito, por ejemplo, ¿no? Es que yo le quiero ayudar. No me ayude, porque si yo lo ayudo a usted, nos vamos los dos, ¿verdad? No es lo mismo decir el poli, porque además así nos referimos a nuestras instituciones públicas, nunca es el oficial, ¿no? Es el poli. Y no se refieren al Politécnico, por supuesto. El poli es un ladrón, pero yo soy una honesta palomita que alimenta el sistema de corrupción, pero yo solo soy una víctima, ¿no? No, eres corresponsable. Y esto que en lo micro, como el tema de tránsito, puede ser pues un cambio importante, en los temas mezzo es importantísimo, porque lo que estamos abriendo es la discusión sobre la responsabilidad penal de las empresas. Esa empresa que sistemáticamente corrompe al gobierno, que hace negocios con el gobierno que son chuecos, que licita a la mala, y que si quedaba impune el servidor público, imagínense qué tan impune quedaba la empresa. Ni siquiera tenían que cambiar de razón social, ¿no? Los inhabilitaban en una entidad federativa, se movían a la siguiente con la misma razón social y seguía la fiesta de la corrupción. Ese es un cambio de fondo. Va a tomar tiempo, ¿eh? No generemos expectativas falsas, ni creamos que a partir del lunes, ¿no?, esto va a transformarse. Estamos en el proceso legislativo y todavía falta que pase la reforma en el Senado y después en la mitad más uno de los congresos estatales. Ahora, el Congreso estatal que se oponga, pues yo me puedo imaginar la reacción que va a generar en la opinión pública local y nacional, ¿no? Veo poco probable, ¿no?, que haya un Congreso que se aviente en contra de una ley anticorrupción, mucho más en 2015, ¿verdad?, en año electoral, y mucho más cuando empieza a haber elección legislativa, que no a todos interesa, lo sabemos bien, ¿no?, pero para los que sí les interese la reelección legislativa, pues será un tema muy importante. ¿Qué otro cambio de fondo hay en el sistema? Se rompe el monopolio de la Secretaría de la Función Pública para iniciar investigaciones que conduzcan a sanciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si casualmente a un secretario de la Función Pública no le motivó lo suficiente el caso como para iniciar un procedimiento de responsabilidades, alguien más le puede asistir, ¿no? En este caso, la Auditoría Superior de la Federación o algún otro órgano. Entonces, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, que puede ser coadyuvante en la investigación administrativa en tanto no se establezcan los tipos penales para llevarlo a la vía penal. Entonces vamos a tener 3 investigadores, no 1.
Otro asunto que cambia de fondo, muy de fondo, es que ya no se va a necesitar una denuncia para iniciar una investigación de responsabilidades. El gran pretexto, ¿no?, de la clase política deshonesta son dichos en los medios. Yo no veo ninguna denuncia en tribunales, ¿no? Se acabó. La corrupción se persigue ex oficio. No hay otra forma, ¿no? Se conoce un acto de corrupción, se tiene que investigar. La trampita está de la denuncia, uno de los temas de inercia institucional, está rota. Seguramente va a tomar tiempo en que nos acostumbremos a vivir en un sistema donde lo que importa ya no es solamente que lo puedan probar en tribunales o que algún miembro de la clase política, un adversario, presente, ¿no?, una denuncia ante un ministerio público, sino que las cosas ocurran, que es como pasa en el resto del mundo democrático civilizado, ¿no? El fiscal anticorrupción en los Estados Unidos abre el New York Times, ¿no?, encuentra el caso Walmart y lo que hace que es inicia una investigación, ¿verdad? El Departamento de Justicia inicia una investigación sobre el caso Walmart. Muy distinto en el caso mexicano, no por razones culturales, por cierto, sino por razones institucionales, donde cerca de 10 servidores públicos federales respondieron en las primeras 24 horas del caso Walmart: no tengo facultades y atribuciones para investigar el caso. Fue hasta que el presidente de la República, estando en una gira de Estado en los Estados Unidos y ante la presión social que había en un desayuno con empresarios en Houston, le gira instrucciones a la Procuradora General de la República para que levante, aunque sea un acta circunstanciada de hechos, e inicie una investigación sobre el tema, ¿no? Eso es lo que hace que México esté en la posición 106 de 177 países en el mundo en el índice de percepción de la corrupción que publicamos cada año. Que todo el mundo se da cuenta de esto. Digamos, vivimos en la sociedad de la información, ¿no? Esto no es un rancho aislado, ¿no?, o un islote en el Pacífico que nadie se dé cuenta. La prensa en los Estados Unidos publica que hay un caso que, por cierto, le ganó el premio Pulitzer, ¿no?, a quien investigó el caso Walmart. Todo el mundo sabe que hay un caso Walmart, literalmente todo el mundo. Miren, yo tuve la mala fortuna de ser entrevistado por Associated Press el domingo siguiente al artículo. Se publicaron 37,000 notas con mi declaración. Imagínense si el mundo no sabe lo que estaba pasando. El lunes estaba Al Jazeera en la oficina, ¿no? El mundo estaba interesado porque es una de las empresas globales más importantes, ¿no? Y nosotros teníamos una lista de servidores públicos diciendo: yo no tengo facultades y atribuciones para investigar el tema. No es mi competencia. Yo creo que eso es el ámbito estatal y local. Seguramente lo escucharon, como lo escuché yo. Y en el ámbito estatal y local dicen: no, la manifestación de impacto ambiental es federal, ¿no? ¿Ustedes creen que el mundo no lee esto como señal de impunidad? Que Walmart esté en un procedimiento judicial en los Estados Unidos y en México todo lo que tengamos son reacciones de ese tipo. Así de fuertes eran nuestros áreas anticorrupción, ¿no? ¡Wow! Pero qué importantes personajes, ¿no? Ni siquiera pudieron invocar, cosa que México ratificó en su Senado en mayo de 1999, la Convención contra el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Convención OCDE contra la Corrupción, que es el equivalente del FCPA, de la ley que regula esto en los Estados Unidos y que está en plena vigencia en México. Vamos, por cultura general, ¿no? No digo por facultades y atribuciones, ¿no? Pudieron haber dicho: vamos a estudiar si tipifica bajo la Convención de la OCDE contra el cohecho, de la cual México es parte, ¿no? No, decíamos: no tengo facultades y atribuciones. Dígame si el paradigma no se había agotado ya. Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción va a haber otros temas que yo creo que son importantes, sobre todo para las entidades federativas del país y en particular para los ayuntamientos aquí presentes. Se ha acordado ya que no solamente ciertos ramos del presupuesto público
son auditables por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Ustedes saben cuáles son los ramos que puede auditar la Auditoría Superior de la Federación? 33 y 28. Las participaciones no podía auditarlas, ni las aportaciones, hasta ahora. También se acabó esa fiesta. Porque ya no es la lógica estatal o local la que va a mover el tema de la auditoría de estas participaciones, sino la lógica nacional, no la federal, porque no estamos hablando aquí de regresar al centralismo, creo que nadie quiere eso. Es la lógica de un federalismo responsable. Si tú cedes pues la facultad de recaudar y la depositas en la federación porque no quieres recaudar impuestos a nivel local, bueno, pues esos impuestos tienen que ser fiscalizables por aquellos que están brindando ese servicio. No es el gobierno federal, es la nación. Eso va a ser muy importante, porque vamos a romper la lógica de poder local, ¿no? Vamos a empezar a pensar que cuando se mandan participaciones a los estados es para cumplir objetivos de desarrollo que la Constitución manda y para que se ejerzan en la práctica derechos que están asegurados por nuestro marco constitucional, no solo para ser observables por la Auditoría Superior de la Federación. Y si ustedes conectan estas reformas con otras que están ocurriendo simultáneamente, van a empezar a ver que es realmente un sistema. Estamos cambiando la Procuraduría General de la República. En este momento se está discutiendo en el Senado una ley general de transparencia y acceso a la información pública. Ya general, ya no federal, ¿no? Se va a discutir una ley general de responsabilidades y anticorrupción. Se está discutiendo, ya se aprobó en el Senado también, un tema sobre información de carácter administrativo y fiscal para las deudas de las entidades federativas. Está también en discusión en este momento, bueno, y está en implementación la parte de armonización contable, ¿no? Si ustedes empiezan a conectar todos los elementos, lo que estamos es construyendo un federalismo responsable. Hay quien decide que quiere tener más recursos que no sean fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación, pues a recolectar el predial, ¿verdad? ¿No? Quien quiera tener dinero que solamente se fiscalice desde la entidad superior de fiscalización del Estado o con la ayuda, ¿no?, de la Contraloría de esta Cámara, bueno, pues que recaude el predial, para que dejemos atrás la muy penosa posición de 34 países en la OCDE en términos de la recaudación del impuesto predial, ¿no? Ese es el federalismo responsable, ¿no? Por último, me queda claro que nada de esto va a ser posible si no hay un contexto general de exigencia social sobre este tema. No quiero entrar a la parte más del lugar común del tema educativo. Sin duda es muy importante, ¿no?, que los libros de texto sigan teniendo, porque nunca lo dejaron de tener, temas de civismo, cultura de la legalidad, transparencia. También sería muy importante que las escuelas primarias que no son públicas los usaran, ¿no?, porque lo que hacen es que reciben el libro de texto y lo guardan en un cajón, ¿no? No solamente decir que vuelva la ética y los valores a nuestro libro de texto y a nuestras escuelas. Si no hay un contexto de exigencia social, pues lo que va a pasar es lo que siempre ha pasado, ¿no?, que somos buenos en el diseño institucional y muy malos en la implementación de las reglas y políticas que esto tiene. El problema es que ese contexto de exigencia social ya llegó, y llegó por la vía más complicada, ¿no?, que es la sensación que tienen quienes han estado cerca o simpatizado con las movilizaciones sociales alrededor de Ayotzinapa, de que el Estado de Derecho en México no funciona. Quiten ustedes la parte más delicada de si fue o no fue el Estado, que
jurídicamente es un tema muy importante y que a veces tocamos con ligereza, y piensen ustedes en la sensación de que una generación de mexicanos en el país ya cree, digamos, que la Constitución es un modelo de inspiración, pero no es una obligación acatarla, cumplirla y respetarla, ¿no? Y que el Estado de Derecho no funciona para ellos. No es casual, y hay que decirlo así, que entre el decálogo y las 8 acciones ejecutivas que plantea el Ejecutivo Federal haya uno sobre justicia cotidiana, ¿no? Haya un tema sobre empezar a transformar esta gran idea del Estado de Derecho en prácticas muy concretas que se puedan vivir cotidianamente en donde ustedes y yo vivimos, que es en la vida cotidiana, no solo en el mundo del diseño institucional. La presión social ya está. Yo creo que la sociedad está cansada de servicios pirata de recolección de basura y está cansada de que el tandeo del agua no funcione y está cansada de tener servicios públicos de mala calidad, ¿no? No creo que la población disfrute la pobre calidad de nuestros servicios públicos y de nuestros trámites. Al contrario, estudio tras estudio encontramos que una de las cosas que más agrede y ofende a nuestra población es que los servicios públicos no funcionen. Es decir, para decirlo muy rápido, que el pacto social está roto, ¿no? Yo no pago mi predial y al mismo tiempo no espero servicios públicos de calidad. Es una relación disfuncional entre gobernantes y gobernados. Es una relación de un pacto social roto. Las reglas no importan porque diga lo que diga la Constitución, en la práctica yo sé que hay un servicio pirata de recolección de basura, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos jurídicamente muy sofisticados si en la vida cotidiana no está cambiando la vida de las personas? Por eso, el Sistema Nacional Anticorrupción, como el de transparencia y como otros que tienen que ver con el concepto de gobierno abierto, les recuerdo que México es en este momento presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel mundial, para los 66 países que forman parte de la Alianza. Por eso, todos estos sistemas van a tener una vocación distinta a la de controlar solamente a los secretarios que no estaban de acuerdo con tu manera de pensar, ¿no? El uso político de la lucha contra la corrupción. Tienen que tener una orientación hacia cambiar en concreto la vida de las personas y hacer que los derechos que en la reforma constitucional de 2011, al artículo 1, están asegurados por la Constitución. Porque si no, será solamente todo esto un motivo de discusión académica y pública sobre sistemas, instituciones, procedimientos. Vamos, es el mundo que a mí me gusta más, ¿no? Lo disfruto mucho, ¿no? Ir a la reunión nacional, ¿no?, del Sistema Nacional de Fiscalización y Control. Es un lugar donde uno se encuentra con los amigos y con quienes tienen preocupaciones similares a uno. Pero esa no es la razón de ser de estos sistemas, ¿no? La razón de ser de estos sistemas es cambiar la vida de las personas. Lo que consiguieron los daneses, a lo mejor ustedes piensan que Dinamarca es muy diferente a México, probablemente en algunas cosas lo sea. Dinamarca está en el lugar 1 del índice de percepción de la corrupción, México en el 106. Entonces, hace unos meses, perdón que les robe un segundo más para esto, pero creo que pueden encontrar lo interesante. Organizamos junto con Naciones Unidas un foro para intercambiar experiencias entre Dinamarca y México en materia de anticorrupción. Y nos decían los daneses, oigan, ¿ustedes creen que siempre fue así? No, ¿verdad? Shakespeare tenía una frase, tú ya citaste a Tácito, me la pusiste muy difícil. Shakespeare tenía una frase dentro de una de sus obras, ¿no? Algo huele mal en Dinamarca, ¿no?, decía Shakespeare. Y olía muy mal, ¿no? Dinamarca era un país que tenía muchísimos problemas de corrupción. Era un país que sufría no de mal gobierno, de pésimo gobierno, ¿no? Había una estructura monárquica ineficaz, incompetente, que no había logrado transformar la vida de sus ciudadanos. Y aunque no lo crean, no fue hace 450 años o 1000 años, ¿no? Fue apenas en los últimos 2 siglos, igual que nosotros, ¿no? Nada más que un día decidieron que las cosas iban a ser diferentes.
Sí, por supuesto, debe haber muchas historias en términos coyunturales, muchas historias interesantes en Dinamarca sobre cómo tuvo que cambiar el rey y quiénes fueron sus asesores, ¿no? Y todas estas historias palaciegas que tanto nos entretienen, como los relojes de algún líder político o los bolsos de una lideresa sindical. Pero eso es la coyuntura y nosotros tenemos responsabilidad no solo en el día a día, ¿no? Tenemos responsabilidades históricas, aunque parezca que no, ¿no? Eso es entretenido, ¿no? ¿Cuál es el Learjet que maneja el líder del sindicato A? ¿Cuántas botellas de Vega Sicilia costó un programa social, ¿no? Yo no sé si habrán escuchado y visto a muchas personas, pero eso es entretenimiento, ¿no? Lo importante es que Dinamarca decidió un día que querían dejar de ser un país corrupto y empezaron a construir las instituciones, las prácticas, los mecanismos que hoy hacen a los daneses de esta generación pensar que Dinamarca siempre fue así. En la oficina trabajan lo que ahora se llama coloquialmente un grupo de millennials, ¿no? No sé si han oído de los millennials, que son distintos a los mirreyes, son otra beta de la misma generación. Los mirreyes los está retratando muy bien Ricardo Rafael en este libro sobre el mirreinato, pero los millennials tienen menos de 30 años y los millennials mexicanos, por ejemplo, no creen que hubo una época en la que no había leyes de acceso a la información, ¿no? Para ellos siempre hubo acceso a la información. Desde que entraron a la escuela había ya leyes de acceso a la información pública. Entonces, no es que uno los tenga que animar, como decía la vieja campaña del IFAI, pregúntale al IFAI, ¿no? Ellos ya saben que es su derecho y le preguntan cualquier cantidad de cosas a sus gobiernos y se ponen a hacer visualizaciones. Yo sé que lo que estoy diciendo otra vez puede parecer lejano a la vida cotidiana, pero toda tendencia empieza en algún lugar, ¿no? Y hoy están haciendo, ¿han oído los hackatones? ¿Les suena lo que les acabo de decir? ¿Hackatones? ¿No? Bueno, un día se va a poner de moda aquí también, así que váyanse preparando. Se invitan a hackers cívicos. Si les sonó extraño hackatón, también les va a sonar extraño hacker cívico, ¿no? Porque uno siempre piensa que el hacker es un villano, ¿no? Que está tratando de meter un virus en algún sistema. Entonces los millennials hacen una cosa que se llaman startups o data meetups, tienen distintos nombres, todos son muy globales, ¿no? Entonces invitan a gente de Argentina y de Chile y se sientan, y lo que voy a decir lo digo con mucho cuidado y responsabilidad, y toman solo un caballito de mezcal, ¿no? O dos, tal vez tres, y empiezan a trabajar con información pública y con información en datos abiertos. ¿Les suena datos abiertos? ¿Todavía no? No es ciencia aeroespacial, se los juro. No tiene nada que ver con ingeniería, tiene que ver con formatos para hacer pública información. Y se sientan y construyen ya no solo visualizaciones, visualización también es una palabra que tuve que aprender, ¿no? Al reunirme con ellos, para entender mejor problemas de la comunidad en la que vivimos o del país en el que vivimos, sino que entre 24 y 36 horas desarrollan una solución para un problema gubernamental. ¿Le suena muy lejano a México, verdad? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Le suena que está pasando en todo México? No, ¿verdad? Tampoco. Bueno, estos cuates, nuestros hackers cívicos, nuestros expertos en visualizaciones, los expertos en datos abiertos, son tan buenos como los daneses en ese tema. Ya no tienen lo que en mi generación se llamaba el síndrome del jamaicón, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que somos un pueblo sojuzgado y extraño el mole de mi abuelita, ¿no? Digo, tal vez aprendieron del narco que pues, se puede conquistar el mundo, ¿no? Tal vez del narco aprendieron que, ustedes saben que es la primera fuerza militar mexicana que ha tenido control de un mar en el planeta, ¿no? Nunca antes, la Armada de México, pese al muy importante homenaje que se les rinde aquí afuera, ¿no? Nunca ha tenido control de un océano. Pero nuestros narcos sí, ¿no? Hemos tenido control por varios años ya del mar alrededor de Perú.
y tenemos buena presencia militar, no, por supuesto no legal, ¿no?, en el norte de África. Pero también hay una generación de mexicanos que trabajan en temas cívicos que ya dijeron, oye, ya basta, ¿no?, de esperar. ¿Cuánto esperamos, Victorino, para la ley de transparencia? El primer país del mundo que tuvo una ley de transparencia la tuvo 120 años antes que México, ¿no? Entonces, estos muchachos dicen, yo ya no voy a esperar 120 años, ¿no?, a que se ponga de moda el tema de los datos abiertos. 130 años, ¿no? Entonces, no, ¿sí? No tenemos 130 años, acuérdense que son millennials, ¿no? Ellos viven al día, están en todos los temas. Sí, no, yo no voy a esperar, yo quiero ser frontera en este tema en el mundo. Y lo son. Hace exactamente 6 días se promulgó la Política Nacional de Datos Abiertos. No crean que muchos países en el mundo tienen una política nacional de datos abiertos. Aquí sí somos la punta global. Eso significa que yo también me voy a tener que sentar a leer, ¿no?, porque es un tema nuevo. Y mi zona de confort desapareció. Si yo ya entendía o iba entendiendo el tema de los documentos en la ley de transparencia y cómo se entregaba documento por documento, pues ahora nos rebasó otra generación de mexicanos que dice, compañero, a mí lo que me interesan son las bases de datos. Si tienen tiempo y ganas de meterse un poquito a este tema, pueden leer la Política Nacional de Datos Abiertos, me harían muy feliz, yo soy parte del Consejo Nacional que la empujó, pero si no me quieren hacer feliz, pero se quieren meter a los temas de punta, métanse a la página, una página web gubernamental, por cierto, que se llama datos.gov.mx. ¿Alguno de ustedes le suena? No, ¿verdad? Bueno. Échense, como se dice coloquialmente, un clavado a la página y van a encontrar, quien les interese los temas de Contraloría Social y otros temas, el futuro inmediato, no el futuro lejano, de la Contraloría Social. Hay un ejercicio, por ejemplo, muy bonito. Cruzaron estos muchachos, además lo hicieron en 72 horas, lo cual es espectacular, ¿no?, porque ilustra cuán caros son los consultores, ¿no? Si unos muchachos con un par de mezcales pueden diseñar esto, los consultores nos deberían dar mejores resultados, ¿verdad? Se metieron a cruzar ciertas variables. Tomaron los huracanes Ingrid y Manuel en Baja California Sur y cruzaron lo que dice la regla de operación. La regla de operación dice que se entregan los apoyos de emergencia en el Fonden a partir de una de dos variables, ¿no?, centímetros cúbicos de agua o el nivel que ocupa físicamente en una inundación. Entonces lo que hicieron fue sentarse con data de Conagua, datos del Fonden, y empezaron a cruzar la información y luego crearon un modelo en tiempo real que ven exactamente cómo se mueve el nivel de agua en cada una de las poblaciones. Espero no estarlos aburriendo, pero este es el futuro de la Contraloría Social. Y si se entregó el recurso en el polígono correcto, a partir no de lo que dice la cédula del compañero de Sedesol que fue a llenarla, sino del número exacto de centímetros cúbicos de agua, que es una medición que tiene Conagua. Y luego lo corren en tiempo real. Entonces puede verse la reacción del Estado mexicano en Ingrid y Manuel por horas, ¿no? O sea, cómo fue reaccionando y si reaccionó bien o mal. Yo sé, todo esto suena como a transparencia en 1999, ¿no? Y uno dice, oigan, y esto no fue Harvard ni Stanford. No, son unos muchachos de San Martín Texmelucan en Puebla y unos muchachos, nada más que saben hacer algo que nosotros no sabíamos hacer. Saben trabajar de manera coordinada y colectiva. Traen a un ingeniero, un diseñador gráfico, nunca falta un abogado, ¿no? Eso hace un poquito más lento el proceso, pero de todas maneras sale un contador y se sientan en una mesa a resolver problemas. Ahorita están viendo la parte experimental del modelo, ¿no? Pero no tarda el aplicativo, ¿no? Y no tarda otra cosa, que se vayan a sentar con la Secretaría de la Función Pública Federal, con el director de Contraloría Social y que digan, a ver,
en lugar de que le hagamos a una pobre familia, ¿no?, ir a ver semanalmente la ejecución de una obra, pues ¿por qué no la vemos en Google Maps, ¿no? Y lo que hacemos es enviarle información estratégica a ese comité de Contraloría Social para que ejerza su función relevante de Contraloría Social, que no es ir a levantar palomitas, ¿verdad?, que es llamar a cuentas a quien está en el ejercicio del gasto público. Entonces, en lugar de que tengamos a miles de contralores sociales trabajando para levantar firmas, ¿no?, y que si llegó el don Andrés, que era el que estaba reparando, ¿no?, o no, pongamos a estas personas en las tareas sustantivas y reconozcamos sus derechos como ciudadanos, ¿no? Démosles información indispensable para hacer bien esta tarea. Si creen que esto no tiene cambios concretos en su vida, les preguntaría, ¿alguno de ustedes tiene un smartphone? ¿Sí? ¿Podría hacer una encuesta? Les juro que vamos a proteger sus datos personales. ¿Quién tiene un smartphone aquí? No, sin miedo, la verdad. Yo tengo la estadística para el Estado, así que si no cuadra. ¿Les gusta el 35% de la sala? ¿Tiene un smartphone? ¿Alguno de ustedes tiene Google Maps en su smartphone? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes han usado Waze? Bueno, ese es el mundo del gobierno abierto. ¿Quién creen que puso la información para Google Maps? ¿Google o el Estado mexicano? ¿No? ¿Nadie? Qué hábiles son los de Google, ¿no? Parece que ellos mapearon al país, ¿no? Fue el INEGI, ¿no? Entonces, lo que ocurre con los modelos de gobierno abierto es que sobre la materia prima que pone el Estado, en este caso los mapas, se pueden montar aplicativos que solucionan problemas específicos de gobierno. Por ejemplo, en la Ciudad de México se está desarrollando ahorita con esta misma lógica una cosa que se llama Traxi. ¿Qué es Traxi, no? Así, 72 horas se juntaron unos chavos y dijeron, oye, vamos a desarrollar un aplicativo para que tú puedas, viendo el número de placa desde tu smartphone, conocer el historial del taxi. ¿Cuántos accidentes ha tenido? Si alguna vez ha sido suspendido, si pasó la revista o no pasó la revista, si es pirata o no es pirata, quién es el conductor, y si el conductor no coincide, cuando menos tú como usuario vas a tener información sobre que te estás arriesgando, ¿no? No es Josefino Hernández, ¿verdad? Ese no es, no se parece. Bueno, ya sabes tú tu riesgo, pero además vas a tener la posibilidad de reportar el desempeño de ese taxi. Y a partir de cierto número de reportes se va a revisar la concesión de ese taxi, ¿no? Entonces, si el dueño de la concesión, que no don Josefino, no está cuidando que sus choferes se mantengan dentro de cierto umbral, pues entonces no va a tener problemas. Pero si resulta que el dueño de la concesión no hace que funcione bien el taxi, pues entonces se van a poder revisar esas placas. Y como va a haber un récord público de todo, CEMOVI, como se llama ahora, que no sé a quién se le ocurrió el cambio de siglas, pero la Secretaría de Movilidad tampoco va a poder ocultar que ese taxi tenía un expediente abierto, ¿no? Ya no va a ser un proceso cerrado. ¿A qué voy con todo esto? Y de verdad es el ánimo de invitarlos a aprovechar este momento. Estamos en un momento muy triste en términos de la República, ¿no? El malestar social es evidente, la desconfianza en la clase política no puede ser ya mayor, la confianza, yo me imagino que en este recinto se dice todo el tiempo, ¿no? La confianza institucional en los legisladores es tan baja como la que tenemos para los policías. Tenemos muy claro que la gente se ha alejado del gobierno, se ha alejado de una relación, pues como yo decía, que es la base de nuestro pacto social, ¿no? Entender que el gobierno, digamos, a la pregunta de quién puso la información, Google o el gobierno, responder con orgullo porque se hizo con nuestros recursos, que fue el Estado mexicano, y que el Estado mexicano está proponiendo en este momento alternativas y estrategias para pensarlo. En ese clima
de malestar social, yo creo que evidente. Hay también un momento de innovación institucional y práctica que nunca antes se había visto. No les quiero ni generar expectativas falsas ni mentirles. No todos los norteamericanos ganaron con el desarrollo del Valle del Silicio en California, ¿no? Y aclaro el Valle del Silicio porque cuando alguien dice que es el Valle del Silicón, está hablando de Beverly Hills, no de el Valle del Silicio. No todos van a ganar. Va a haber una nueva forma de desigualdad en este tema. Va a haber quienes estén trabajando en el desarrollo de soluciones inteligentes para celulares, quienes puedan acceder a esos celulares inteligentes, quienes puedan encontrar más seguridad en su viaje, se trate de una solución privada como Uber o de una solución pública como Traxi, ¿no? Va a haber un cambio profundo en la forma en la que se hace gobierno. Y todos estamos invitados, pero no todos vamos a aceptar la invitación. Habrá quien se quede en la zona de confort, habrá quien quiera preservar su status quo, habrá quien quiera preservar su pequeño mundo muy seguro. Eso ha pasado siempre en la historia del país, ¿no? Siempre hay alguien que cree que puede mantener control sobre la realidad. Lo hicieron las haciendas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que pensaban que podían controlar la realidad y alrededor de la hacienda preservar el status quo. Lo hicieron los latifundistas en la historia del país muchas veces, ¿no? Pensando que nunca iba a haber una reforma agraria. Lo hicieron quienes estaban alrededor de las primeras empresas industriales que pensaron que no tenían por qué dar desarrollo y dar derechos a sus trabajadores. La historia del país es la historia de grupos que se resisten profundamente al cambio y que disfrutan el status quo como cualquier otro que es la clase dominante, ¿no? Quiere preservar el status quo. Pero les tengo noticias. Está surgiendo una nueva clase política y está surgiendo una nueva clase social. Es una decisión muy personal, individual, muy íntima, si ustedes quieren ser parte del futuro de México o quieren seguir defendiendo un pasado que es caduco. Contralor del Poder Legislativo. Al interior de sus programas tienen ustedes unas papeletas donde pueden realizar sus preguntas. Mientras están redactando, podemos tomar algunas por micrófono. Si alguien quiere hablar, solo levante la mano, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Morales Torres y me salta la duda, o tal vez no puse la suficiente atención en su exposición, pero dentro de ese sistema nacional al cual usted hace referencia, yo no aprecio una verdadera participación de la sociedad, de la ciudadanía, para erradicar o aminorar, mejor dicho, ese proceso de corrupción en México. En Finlandia existe un organismo ciudadano llamado Defensor del Pueblo, que usted conoce perfectamente, porque también se aplica en Dinamarca, Noruega y otros países de esa región. Para México, para recobrar la confianza en nuestros gobernantes, yo creo que sería necesario instaurar ese organismo o un similar a ese Defensor del Pueblo, en donde verdaderamente nosotros como ciudadanos denunciemos los actos de corrupción de nuestro presidente de la República, de nuestros secretarios de gobierno, de los ministros, de los jueces y de todo representante popular, llámese de senadores o llámese diputados, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y todos los demás funcionarios que han utilizado su cargo, en muchos casos, como usted lo dijo, para enriquecerse, y creo yo que ya México llegó a un hartazgo que no tiene límites. Habemos en esta sala, seguramente,
militantes de muchos partidos políticos, que nos hemos cansado de colaborar con nuestras dirigencias y que después de 20 o 30 años nos hacen a un lado para designar al hijo del senador, al hijo del gobernador y de todos los casos que ya conocemos en estas designaciones de diputaciones federales. Creo que esto atenta contra la participación ciudadana e inhibe un clima de democracia verdadera en nuestro país. Les cuento. Otra pregunta, si no abuso de la palabra. Es triste cuando todos nosotros que hemos asistido a un informe de gobierno municipal, el ver que los presidentes con mucha pompa nos dan cuenta de sus acciones que realizaron durante un año, pero lo importante que a mí me interesaría conocer es que me digan cuál fue el monto del presupuesto que les autorizaron ese año y qué obra y acción que me van comentando me digan, costó tanto, porque eso parece que no lo dicen nunca. Y debería de estar incluso legislado para que se obligue a esos presidentes municipales, a los diputados, a los gobernadores y a todos los niveles, a hacer una verdadera rendición de cuentas y hacer transparente su actuación. Solamente si lo hacen de esa manera y se legisla verdaderamente en ese sentido, creo que iremos recobrando la confianza en nuestros gobernantes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguien en las papeletas? Si no, pues lo habíamos respuesto. Oscar, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Por razones de tiempo omití muchos detalles del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí hay previsto mecanismos de participación ciudadana del sistema, pero coincido contigo en que uno de los temas más importantes, de hecho hay una reunión hoy por la tarde en el Senado de la República justo para ese asunto, es cómo articulamos otras formas de participación ciudadana y no solamente que haya un comité de notables. La verdad es que es un tema, es también difícil sacar de la inercia a los actores, ¿no?, que descubrieron en los años 80 los consejos consultivos, en los años 90 los observatorios, y nada más parece que tuviéramos dos figuras que podemos utilizar en todo el país, ¿no? La verdad es que somos, para ser tan creativos en lo artístico, en el diseño institucional, luego nos ciclamos. Entonces, bueno, hay una conversación sobre ese tema. Sí hay un mecanismo previsto y se busca que se articule con otros mecanismos, por ejemplo, la Contraloría Social, que también tiene que revitalizarse, cumple 22 años y yo tengo la impresión de que ya se nos está quedando atrás respecto a su potencial real. Coincido contigo, no me alargo, creo que hay mucha coincidencia, en particular sobre el defensor del pueblo, y yo creo que ahí hay un tema también de diseño institucional que hay que cuidar o instituciones que hay que revitalizar. Creo que es un tema muy, muy interesante a nivel internacional, se ha estudiado mucho. Curiosamente, el modelo que se estudió para la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México fue justamente el modelo sueco, ¿no? Y de este se tomaron, de la idea del defensor del pueblo, ombudsman en el lenguaje nórdico, se tomó la idea de la comisión, pero no, creo que hay algo de fondo en lo que estás planteando que hay que tener mucho cuidado, y es la razón por la cual no pedimos que se creara una comisión anticorrupción nueva, sino que se aprovechara al máximo el potencial de las instituciones que se tienen y se fortalecieran, porque una de las tentaciones de la vida pública del país es crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, habrá quien crea que teniendo ya una CNDH, ahora hay que crear un defensor del pueblo, y entiendo por qué, porque la CNDH no se ha convertido en un auténtico defensor del pueblo, y qué decir de las comisiones estatales de derechos humanos, que están muy lejos, ¿no?, de serlo. Pero como con tantas figuras, yo la única invitación que les haría es a pensar cómo podemos también revitalizar las que tenemos. Y lo digo
por una razón muy importante, porque hay quienes creen que, por ejemplo, el municipio, yo he leído reportes de colegas en sociedad civil y en la academia que dicen que el municipio no solo es una institución destinada al fracaso, sino que podríamos prescindir de él. Yo no soy de esa idea. Y que hay algo nuevo, ¿no?, que puede ocupar ese lugar. A mí me gusta mucho más, pero esa es una posición personal y solamente invito a considerarla, el aprovechar mucho de la infraestructura institucional y revitalizar en la auténtica dimensión muchas de las cosas que tenemos. El cabildo abierto no funciona porque no lo hacemos en serio, pues, pero el cabildo abierto es una figura hermosísima. Lo que pasa es que hay que resignificarla, volverle a dar vitalidad y aprovecharla en un sentido menos elemental, que es el que le hemos dado ahora. Las audiencias públicas también. Las audiencias públicas son importantísimas, pero si las vemos como un rito más, ¿no?, donde se convoca una audiencia, se escucha a 125 personas y nadie sabe cómo se procesa toda esa información y conocimiento, pues se van perdiendo el interés en estos mecanismos. Y solo me gustaría compartirles un ejemplo concreto, para no solamente hablar de forma conceptual y teórica sobre estos temas. Después del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, hay una tradición en la oficina, y es que cuando nos sentimos enojados y ofendidos, muy enchilados, nos sentamos a pensar, ¿no? Esa es una regla muy vieja de la oficina, ¿no? Entonces, mientras más enchilado estás, convocamos una reunión y decimos, a ver, ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Porque estar enchilados es muy fácil, es la sobremesa de todos el domingo, ¿no? En cualquier familia mexicana no hay 175,000 razones para estar muy enojados, ¿no? Y no sé cuál va a ser no, es la de San Blas, la que toca esta semana, ¿no? La del alcalde de San Blas, que nos va a tener muy enojados toda la semana. La fiestecita esta violatoria de la dignidad de esa mujer, ¿no?, durante 3 ocasiones, una cosa que la Constitución prohíbe expresamente, y el señor se va a ir tranquilísimo, ¿no?, a seguir festejando fiestas de 15 millones de pesos con bandas de lujo. Bueno, más allá de eso, ¿qué podemos hacer? Entonces nos sentamos a ver el caso de las guarderías y nos dimos cuenta en el tema de participación, por eso lo traigo a colación, que había un mito sobre la participación de los mexicanos. Hay una encuesta muy famosa, la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas que hizo la Secretaría de Gobernación, la ENCUP, que dice que 80% de los ciudadanos mexicanos no está interesado en resolver los problemas de su comunidad y no participaría en ellos. Y la verdad es que a mí los 80% siempre me dan temor, porque todos los porcentajes que son así redondos, me encanta la estadística, pero siempre que hay un porcentaje así de sólido, me cuesta trabajo creer en ellos. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué pasa? ¿No será que están mal diseñados los mecanismos de participación social y por eso la gente no va? Yo vengo de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y la verdad es que no se me antoja nada participar en las consultas que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del DF, pero creo porque están mal diseñadas, ¿no? Porque no están pensadas para ciudadanos de a de veras, ¿no? Están pensadas para ciudadanos heroicos que tienen tiempo para meterse en el presupuesto participativo, y esos son siempre un puñado. Entonces cambiamos todos los incentivos y diseñamos un modelo de participación social para las guarderías del IMSS que le donamos al instituto, muy sencillo. Cada mes, del universo de los 42 millones de derechohabientes del IMSS, tomamos una submuestra de aquellos que tienen niños o niñas en guarderías, y de esa submuestra, con un algoritmo muy sencillo, se seleccionan 21 padres y madres de familia para cada una de las guarderías de otra muestra de 220 guarderías del IMSS. Perdón que no entre en los detalles, pero ahí es donde se diseñan las instituciones que funcionan, no en lo macro, ¿no?, en lo micro. Y lo que ocurre es que cada mes, de las 21 personas que están inscritas o seleccionadas aleatoriamente, las primeras 7 que aceptan la invitación que les hacemos van a hacer una visita en la guardería. Y la llamamos visita y le quitamos la palabra de supervisión y todas estas cosas que son grandilocuentes, pero que en la práctica no funcionan. Y estos 7 padres y madres revisan 21 puntos de seguridad e higiene, pero no en el papel, ¿no? Entonces, si hay un detector de humo, pues le pones un encendedor, ¿no?, a ver si pasa algo. Si hay una barra de emergencia, pues la empujas para ver si funciona. Y si abres la puerta, yo sé que esto parece micro, pero eso es lo que hace una guardería, ¿no? Y si abres la puerta, pues a ver si no te saca el arroyo vehicular, ¿no? Y al final le pedimos a los padres que le tomen el tiempo a la Brigada de Protección Civil de la guardería para ver en cuánto tiempo evacúan la guardería. La norma dice 3 minutos.
Bueno, muchos de los padres están felices porque ya bajaron a 1 minuto la evacuación de su guardería, ¿no? Y lo que te dicen en confianza es, bueno, pues es que si no llegamos 1 minuto, a la que vamos a evacuar es a la directora, eso nos queda muy claro. Fíjense la maravilla, lo que pasa es que estas cosas no van a aparecer nunca en los medios. De las 2.500 guarderías del IMSS, le hemos dado 3 vueltas a todo el sistema y todos los indicadores de desempeño de las guarderías subieron. Otra vez, esto no es Finlandia, esto es México, ¿no? Y los papás cumplen una tarea muy sencilla, de 2 horas de acompañamiento de los servicios y no pueden volver a participar para que no haya una relación clientelar, ¿no?, de ese padre o madre que se convierte en el lidercillo de los padres y madres y que después se arregla con la directora, ¿no?, para que entonces le den una lana y entonces ya no vea hacia el lado que tiene que ver. Cada mes se hace esto, se selecciona. Llevamos ahorita 32,000 madres en todo el territorio nacional. Todos los indicadores están funcionando bien. También tuvo un efecto sobre las delegaciones estatales del IMSS, ¿verdad? Porque el supervisor sabe que se hace una compulsa entre lo que ve el padre y lo que ve el supervisor. Entonces el supervisor, que estaba acostumbrado a la extorsión, ¿no?, tiene que empezar a ver que cuadre realmente lo que está viendo el padre. Y el último punto, y perdón que me largue, pero tiene mucho que ver con el sentido de fondo de lo que estás planteando, que es cómo defender realmente los intereses de las personas y cómo participar en esto. Si los padres detectan, mi organización no es tan grande como el Estado, ¿no? Mi organización es una organización pequeña, ¿no? El equipo permanente son 7 personas, entonces cada decisión que tomamos pues tiene que estar muy bien pensada, ¿no?, y fundamentada para no crecer y convertirnos en una pequeña burocracia. Teníamos que encontrar una manera en la cual estas 7 personas pudieran administrar un programa que mueve a 32,000. ¿Y qué creen que descubrimos? Pues que hay tecnología ya para hacer eso, ¿no? No es una aplicación, no la tiene Apple, se llama SMS. Entonces, si un padre o madre detecta algo en una guardería que es grave, tiene un número, nos marca, ¿no? Es más, paga la llamada a la directora, ¿no?, o la pagamos nosotros a través del subsidio, llama a la directora, llama a la madre, que en nombre de los 7 padres nos dice, oigan, ¿qué creen? El extintor está caduco. Entonces, el que tome la llamada en la oficina me manda un SMS y yo le mando un SMS al director del IMSS. ¿Saben cuánto tiempo tarda en resolverse el problema? Cualquier problema. Incluso la obra, menos de 72 horas, ¿no?, cuando hay que cambiarla. No es tan frecuente como pensamos, esa es otra cosa, ¿no? Nosotros digamos 90% no funciona y entonces todo el tiempo va a haber denuncias. Son 2 de las 220 guarderías las que llegan al mes. 2 llamadas que se resuelven. Entonces, lo que cambiamos fue el marco para entender la participación ciudadana. 99% de las madres aceptan la invitación en la primera instancia. Nunca nos ha dicho oiga, yo no quiero participar en resolver el problema de la seguridad de la guardería de mis hijos, ¿verdad? Solamente 2 madres no han podido asistir y eso fue porque los capataces de la maquila, uno en Ciudad Juárez y otro en Mexicali, no los dejaron salir. El resto está ahí, cumple con su tarea cívica, le regala 2 horas al país y su guardería funciona bien. Entonces creo que en el fondo de lo que estás planteando, Óscar, sí hay mucho de repensar lo que significa la participación ciudadana. Si te piden que vayas a cambiar a México, ¿no? No, pues yo no voy. La verdad es que no tengo tiempo para cambiar a México. Pero si me dicen que me invitan a cambiar la guardería en la que están mis hijos, lo hacen de manera inteligente, estratégica y acotada, yo estoy ahí mañana. Hay 3 preguntas rápidas, ¿verdad? Nayeli Telles pregunta, ¿recomiendas el uso de nuevas tecnologías, redes sociales, aplicaciones como un instrumento para el acceso a la información y la transparencia? Si quieres, recogemos las 3. Sí, ¿cómo podría el servicio profesional de carrera apoyar a fomentar los cambios y reformas propuestos? Servicio profesional de carrera. Perfecto. Y ya está. Muy rápidamente, nuevas tecnologías. Sí, por supuesto, soy un fanático de eso, pero con mucho cuidado. No les vaya a pasar lo que le pasó a la Cámara de Diputados, que quiso meter nuevas tecnologías. ¿Se saben esta historia? Sí, ¿no? Esta es buenísima. Quisieron meter nuevas tecnologías y siempre hay alguien muy inteligente, ¿no?, que dice, no, pues yo tengo un amigo que se dedica a esos temas.
Entonces, simularon una licitación, la ganó una empresa del amigo y les pidieron 115 millones de pesos por una aplicación para los diputados federales, ¿no? Así arrancó esta legislatura. Y, oh sorpresa, ¿no? Pues bueno, la verdad es que ya en la sociedad de la información y el conocimiento todo se sabe, ¿no? Entonces tampoco podían ocultar un contrato de 115 millones de pesos a un proveedor para hacer una tecnología. Entonces se juntaron estos que les decía que son los hackers cívicos y empezaron en Twitter, ¿no? A decir, oye, ¿ya viste que hay una app de 115 millones? No, pues qué robo, mano, ¿no? Digo, Twitter, en el lenguaje Twitter, nada de, vamos a iniciar un procedimiento de investigación, ¿no? Caiga quien caiga. Twitter. Eso fue un jueves. Por alguna razón que desconozco, a mí me involucraron en la conversación. Entonces, el sábado había una cosa, esto no es un comercial, pero digamos es real, así fue, que se llamaba Campus Party de Telmex, ¿no? En el Zócalo capitalino, que es una especie de espacio para creatividad e innovación en estos temas, que no tenía ningún propósito vinculado con el app multimillonario. Y se juntaron los muchachos y que se sientan a pensar, ¿no? O sea que estaban bien enojados, si sigo la lógica de mi oficina, ¿no? Dije, estábamos bien encabritados, y que desarrollan una app que costó 2,000 pesos, y entonces nada más nos pidieron ayuda para buscar al presidente de la Junta Directiva de la Cámara y donárselas, ¿no? Dijimos, pues aquí está el app, lo que tú vas a pagar en 115 millones vale 2,000 pesos. Bueno, y una botella de mezcal, si no les importa. Y se las donaron. Entonces sí, el uso de tecnologías es muy importante, pero hay que ser muy cuidadosos. El sector, lo saben bien quienes se dedican a los órganos internos de control, el sector de tecnologías de la información es un sector complicadísimo en términos de la volatilidad de los precios, de los sobreprecios, de la manera en la que se aproximan al mercado. No es casual que todavía hoy tengamos una historia tan lamentable como la del Mundial de Fútbol, ¿no? Donde Oracle estaba acompañando a 2 funcionarios municipales que golpearon, pues hasta dejar gravemente herido al novio de una muchacha a la que también habían agredido verbalmente, ¿no? Hay una relación complicada con el tema de las tecnologías de la información, no es una industria, en Brasil, sí, perdón, no es una industria, nada más que se equivocaron de novio, ¿no? Porque este era el sobrino de un fiscal, entonces bueno, van a pasarse un rato por allá, pero tengo la impresión de que hay que ser muy cuidadosos. Entre las observaciones del Auditor Superior de la Federación, por ejemplo, hay un capítulo entero sobre el uso del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones con las universidades, ¿no? Y la observación del auditor tiene que ver justamente con que se contrataba a las universidades, pero estas subcontrataban a empresas y consultorías y proveedores tecnológicos. Es un tema muy importante y muy delicado, ¿no? Al que hay que entrar con tiento, con responsabilidad y entendiendo que hay muchas soluciones y muchas maneras de construirlas. Y sobre el tema del servicio profesional de carrera, también por razones de tiempo omití mencionar que hay en la intención del Sistema Nacional Anticorrupción el crear un servicio profesional para órganos internos de control, ¿no? Entonces, que se pueda profesionalizar y especializar la tarea de los órganos internos de control. La discusión más delicada, sin embargo, ustedes la deben de conocer porque la ley federal tiene lo que se conoce como el famoso artículo 34, ¿no? Que es una excepción a la ley para contratar sin pasar por el concurso, que se pervirtió como figura, y también hay muchos servidores públicos que no deberían estar, que se quedaron en una especie de nata burocrática y ya no son fáciles de remover. Lo que les voy a decir es lo que creo que más o menos quienes trabajamos en los temas de servicios profesionales y otros similares empieza a cobrar más fuerza, sobre todo después de Ayotzinapa y la manera en que procedieron las fuerzas policiales locales en ese tema. ¿Y a qué me refiero? A que nuestro sistema, es otro cambio de paradigma, es largo explicarlo, pero lo siembro como preocupación. Nuestro sistema todavía está muy preocupada por la parte, los servicios profesionales tienen 2 puntos, la entrada y la salida, ¿no? Y nosotros seguimos con la idea bíblica, ¿no? De hacer el ojo de la aguja más chiquito a la entrada, pero todavía no entendemos que todo servicio profesional tiene una puerta bien grande de salida. Entonces, cuando ustedes ven las convocatorias de por ejemplo, las policías, seguramente lo habrán visto,
Bueno, pedimos unas cosas que son verdaderamente increíbles, ¿no? Mexicano, 1,85, ojos verdes, piel apiñonada, ¿no? Índice de masa corporal por debajo de 24, ¿no? IQ altísimo, pruebas de confianza, ¿no? Pues sí, es la teoría bíblica, ¿no? Haces el ojo de la aguja bien pequeño pensando que no pasarán los que no deban de pasar. No les tengo que decir, presidente, usted lo sabe, ¿no? 6 meses después, el de 1,80 resultó que era de 1,67, ¿no? La masa corporal ya se duplicó, ¿no? Y sigue siendo elegible, ¿no? Entonces, si se van a meter en el tema de servicio profesional de carrera, no se preocupen tanto por la entrada al sistema como por hacer la puerta muy grande para quienes no cumplan con las reglas en el tiempo, ¿no? Esa es la clave de un buen servicio profesional de carrera, igual que una certificación, ¿no? Todo el mundo dice, es que estoy certificado, hizo no sé qué. Esta era una broma, ya con eso cierro, ya no abuso el tiempo, una broma de nuestro tiempo, del tiempo que compartimos. Esta es una broma que incluso platicamos con el presidente Fox, ¿no? Que le gustaban mucho las certificaciones. Entonces decíamos, presidente, usted ha sido exitosísimo, ahora puede decir que en todos los procesos certificados hay corrupción con 90% de confianza. Hay que tener cuidado con estas falsas ideas, ¿no? Los exámenes de confianza, las entradas muy difíciles para el sistema y la idea de una certificación. Certificado que no se puede remover no es un certificado, ¿no? Es parte de un proceso que siempre se conduce igual, incluso cuando no funciona. Muchísimas gracias por el tiempo, la disposición y estamos a sus órdenes. Con esta última intervención cerramos nuestro espacio de intercambio de ideas y con el propósito de agradecer el favor de su participación, solicitamos al doctor Victorino Barrios Dávalos, titular de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, entregue al maestro Eduardo Bohórquez un reconocimiento como ponente magistral. Y para concluir, cedemos el uso de la palabra al presidente municipal de Ocoyoacac, Alfonso González García, quien nos brindará un mensaje final y dará la clausura del evento. Buenas tardes. Voy a ser muy breve porque yo creo que aquí los maestros y más que nada el maestro Eduardo fue muy elocuente y además nos deja con un amplio concepto de que tenemos que meternos mucho en estos temas. Agradecerle aquí al maestro Victorino, gracias por invitarme aquí a estas conferencias tan importantes y más que nada aquí al señor Eduardo, gracias, de veras nos quedamos con un trabajo que yo creo que todos nos tenemos que llevar. Me siento muy comprometido con todo este tipo de conceptos que se dicen en estas conferencias. He tenido la oportunidad que el señor Victorino, el maestro, nos ha invitado aquí y vengo con mucho gusto. Precisamente yo también soy un servidor público y aprendo bastante de esto. Me quiero quedar con algo tan importante como lo que comentamos y yo creo que a todo mundo nos debe de ser útil. Todos somos responsables ante la corrupción para que cambie este país. Quiero que cada quien podemos poner un granito de arena, los que estamos de este lado debemos de ser más respetuosos con toda la gente y los que estamos de aquel lado deben de exigirle más a los que gobernamos. La verdad me quedo con eso y les agradezco mucho. Si se ponen de pie, les vamos a dar la clausura, por favor. Gracias. Siendo las 13:12, estamos por clausurada esta sesión y agradecerles a todos su asistencia a este recinto. Gracias, señores. En nombre de la 58ª Legislatura del Estado de México, así como de la Contraloría del Poder Legislativo, agradecemos a cada uno de ustedes su grata presencia
y los invitamos para que el día de mañana nos acompañen en este mismo recinto al panel Perfil ético de los candidatos a puestos de representación por elección popular. Muy buenas tardes y excelente retorno.